Me aseguro que el ventilador esté para acá, porque acá hace bastante calor. ¿Cómo están? ¿Bien? Parece que más o menos, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bien, qué bien. Como profe de escuela dominical, ¿eh? Estoy. Bueno, es un placer para mí estar esta mañana todavía y compartir la palabra del Señor con ustedes. Les quiero contar que el pastor Paul hoy día no se encuentra con nosotros porque está con la congregación del Bosque compartiendo la palabra del Señor. Así que les pido que en sus corazones también puedan estar orando por él, clamando para que el Señor le use y los hermanos sean bendecidos allá y que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Siempre cuando hablamos, predicamos, nuestro deseo, nuestra motivación es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea bendecido, sea edificado, que si hay visita, ¿no es cierto?, que puedan conocer a este Dios maravilloso al que experimentamos y que por sobre todas las cosas el nombre de nuestro Señor sea exaltado, sea glorificado, sea puesto en alto. Diciendo esto, ¿hay alguien que nos visita por primera vez acá en la congregación, en la iglesia? ¿Puede levantar su mano si es que hay alguien que nos visita? ¡Wow! Tenemos una visita. Bien, bienvenido. Mire, ¿puede levantar su mano? Por favor, le pueden saludar, le pueden dar un abrazo a los hermanos que están ahí alrededor, alguien que le salude. Muy bienvenido. Sí. ¿Es el único o hay alguien más? ¿Hay más? ¿Sí? ¡Wow! Bueno, Dios les bendiga y el Señor, nuestro Dios, es un Dios de propósito y creo que le ha traído a este lugar con un propósito. Así que quisiera compartir en esta mañana sobre Abraham. Vamos a centrarnos en Hebreos. En el capítulo 11, este es un pasaje maravilloso. ¿Cuántos conocen este capítulo? Lo han leído, ¿cierto? Yo sé que lo han leído. Este es un pasaje maravilloso donde el autor del libro de los Hebreos, algunos dicen que fue Pablo el que lo escribió, pero no hay certeza. El autor en este capítulo habla sobre los héroes de fe, ¿ya? Los héroes de fe. Y básicamente nombra a bastantes personas que tuvieron un encuentro con Dios, con Jehová en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y él resalta acá y él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y él habla acá, ¿no es cierto?, sobre estos héroes de la fe. Y me gustaría que entonces leamos el pasaje bíblico. Sí, está ahí. Sí, ustedes pueden seguir la lectura. Está acá, ¿no es cierto? También lo pueden buscar en su Biblia, etc. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Parece que no funciona el pulsor. Ahí sí. Quedamos en el 14. Porque los que... ¿En el 13? En el 12. Sí. Bueno, vamos a leer de nuevo. Sí, el 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Como decía, el autor de los Hebreos habla de varios personajes, varias personas en el Antiguo Testamento, y él dice que por la fe de estos ellos alcanzaron buen testimonio ante Dios, Todos ellos alcanzaron buen testimonio ante Dios. Pero hay una sección, y en la sección que hemos leído, donde hay un enfoque especial en la vida de Abraham. ¿Y por qué? Porque este pasaje o este capítulo trata sobre la fe. Al principio tenemos una definición maravillosa de lo que es la fe. Pero este autor se enfoca en la vida de Abraham porque es llamado el padre de la fe. El padre de la fe. Entonces, para entender esto, debemos preguntarnos, bueno, pero ¿quién es Abraham? ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Por qué se habla de esta forma, ¿no es cierto?, en la Escritura sobre Abraham? ¿Por qué es el padre de la fe? Y para entender un poquito entonces, cuando Dios llama a Abraham, voy a hacer un poquito de historia. Cuando Dios crea a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, las primeras palabras que Él da y que dice son palabras de bendición. Él les dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Las primeras palabras que Dios entonces da al hombre son palabras de bendición. Es un mandato al mismo tiempo. Es un mandato. Les dice, fructificad, multiplicaos y llenen la tierra. 3 cosas. Y este patrón lo vamos a ver hasta el capítulo 11 del libro de Génesis. En el principio Dios tenía una relación tan maravillosa con el hombre y la mujer. Era una relación perfecta. Nosotros sabemos lo que pasa. El hombre desobedece, cae en pecado, un manto de pecado, ¿no es cierto?, cubre a toda la humanidad, etc. Pero ¿saben lo interesante? Que después de la caída, este mandato, esta bendición sigue para las generaciones posteriores. En el capítulo 6 es interesante porque dice en el capítulo 6 el autor que la maldad del hombre fue sobremanera grande. Comenzó a crecer la maldad y los designios, el pensamiento del hombre y de la mujer fue de continuo hacer el mal, de tal forma que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y a la mujer. Este tal vez debe ser uno de los pasajes más tristes de toda la Escritura. Donde Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre y a la mujer. Y Dios trae un juicio. Pero ¿saben qué? Ve a un hombre justo. ¿Quién es ese hombre justo? Noé. Ve a un hombre justo en aquella generación perversa,
Entonces Dios comisiona a Noé y le dice, haz un arca. Nosotros sabemos la historia, donde Noé, ¿no es cierto?, toma animales de 2 en 2. Pero ¿saben qué? Cuando Noé hace todo esto y viene el diluvio y este exterminio a toda esa generación, Dios comisiona de nuevo a Noé y con las mismas palabras de bendición que le da a Adán y Eva. Les dice en Génesis 8, cuando estaban todavía en el arca, les dice en Génesis 8:17, estoy leyendo la última parte, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. De nuevo, ¿por qué Dios quería que el hombre y la mujer fuera, ¿no es cierto?, y cubriese la tierra? ¿Por qué quería que el hombre se multiplicara, que fuese bendición? Había una promesa de Dios. Y que llenara la tierra. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer es portador de la imagen de Dios. Y Dios quería llenar la tierra con su gloria. Dios quería que la gloria de Dios se extendiese sobre la faz de la tierra a través de su creación. El hombre una y otra vez cae y desobedece a este mandato primario. Dios de nuevo ordena ya cuando baja Noé del arca y le dice lo siguiente en Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo de nuevo, miren, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Así llegamos entonces hasta el capítulo 11. La humanidad comienza a extenderse, a multiplicarse, pero ¿saben qué? Se asientan en una llanura, al parecer, bacán, linda, los encinar. Usted puede leer esto en la casa. Yo sé que se sabe la historia de la Torre de Babel, pero ¿saben cuál fue el gran pecado de estos hombres? El asentarse en este lugar. Y mire lo que dijeron ellos. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, estoy leyendo Génesis 11, aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, ¿Cuál era el mandato? Que fuesen, ¿no es cierto? Que se multiplicasen. Se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Y miren lo que estaban pensando. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estos hombres sabían el mandato de Dios. Estos hombres y esta generación sabía que tenían que ir, que tenían que multiplicarse, que tenían que salir, que tenían que ser dispersados y llevar la gloria de Dios sobre la tierra. Sin embargo, decidieron asentarse y quedarse en esta llanura. Nosotros sabemos el final, el desenlace de esta historia. ¿Qué es lo que pasó? Dios los dispersa anyway. Dios los dispersa, los envía, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que pasa acá? Les confunde Dios. Para que no siguiesen con esta obra, les reparte lenguas. Y es aquí entonces donde tenemos esta división de distintos pueblos, distintas etnias, y aquí aparecen los pueblos de la tierra. Uy, perdón, me estoy echando el púlpito. La emoción. Después lo ponen ya, hermano. Y sí, nosotros entonces sabemos el desenlace, lo que ocurre. Dios les dispersa. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito, un gran propósito. Y lo sigue teniendo.
Entonces así llegamos al capítulo 12 con Abraham. Y aquí donde estamos. El primer principio que quiero tocar y que quiero resaltar es oír a Dios. Abraham fue llamado por Dios. Abraham fue llamado por Dios. Y aquí tenemos el llamado de Abraham en el capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un tremendo pasaje, es un tremendo pasaje. Está lleno de bendición. El corazón de Dios y su bendición están en este pasaje. Y este pasaje es claro para entender el Evangelio, las Escrituras. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, ¿sabe lo que va a decir en relación a este pasaje? Él dice lo siguiente en este encuentro de Abraham con Dios. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, le mostró el Evangelio a Abraham de antemano. Ya en Génesis. Las buenas noticias de salvación. ¿Qué es lo que es las buenas noticias? Que Dios ha enviado a su único Hijo, a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Para que toda la humanidad, para que todos los que creamos en Él, no perezcamos, tengamos vida eterna con Él. Ese era el plan. Y ya Dios estaba revelando a Abraham su propósito. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sabe que este pasaje es maravilloso y es poderoso? Acá en este pasaje tenemos 5 veces, solamente en 3 versículos, la palabra bendición, en distintas formas, conjugada en distintas maneras, en distintas formas. Bendeciré, bendición, bendeciré, bendijeren, benditas. La bendición de Dios pasándosela a Abraham, revelándoles a Abraham, diciendo, ¿sabes qué? Yo soy un Dios de pacto, un Dios de propósito. Cuando pensamos en este pasaje, pensamos en 3 cosas. Uno, en que Dios es el Dios de pacto, que Dios es el Dios que se acerca y que hace un pacto con el ser humano. Lo hace con Abraham, un Dios de pacto. Que Dios es un Dios también de propósito y de propósito global. Dios ha tenido un propósito y lo ha revelado en la historia bíblica. Su revelación ha sido progresiva a través del relato bíblico. Yo no sé si en este encuentro de Abraham con Dios, Abraham pudo entender a cabalidad todo lo que Dios le estaba transmitiendo y lo que le quería decir. Si es que él entendía en este punto todo el plan y la imagen que Dios tenía hacia el futuro. Hasta aquí vemos que el mandato era de multiplicarse, de ser fructífero y de llenar, ¿no es cierto?, la tierra. Pero vemos que entonces Dios llama a este hombre Abraham y como que cambia el plan. Como que se quiere enfocar en una persona, en un pueblo. ¿Sabe qué? El propósito de Dios ha sido el mismo. Aquí sí vemos un cambio de estrategia, al parecer. Porque sí, aquí vemos algo interesante. Que Dios bendice a Abraham, bendice a su familia, a su parentela directa. Abraham fue un hombre bendecido. Los que se metían con Abraham eran bendecidos en aquel tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham tiene miedo porque llega una hambruna y desciende a la tierra de Egipto? Y el faraón casi se mete con la esposa de Abraham.
La sacó jabonada del faraón. Casi, ¿no es cierto?, muere. Y también con otro rey, Abimelech, en otra ocasión. La fe de Abraham fue yendo purificada y él fue probado. Pero la vida de Abraham fue maravillosa. Cómo este hombre creyó a Dios. Aquí hay tres beneficiarios en esta promesa. Uno es Abraham mismo con su familia, su familia directa. Otro beneficiario es acá esta nación grande. ¿Quién es la nación grande? El pueblo de Israel, la nación grande. Y por último, el tercer beneficiario serían todas las familias de la iglesia. Y con esto, la iglesia de Cristo, nosotros, tú y yo. ¿No es maravilloso el alcance? Y a través de su simiente y a través del pueblo de Israel vendría el Mesías, el prometido de las naciones, el Hijo de Dios. Vendría a este mundo para morir entonces y para darnos salvación, vida eterna. Así que la fe es importante. La fe es súper importante. En este mismo capítulo, en Hebreos, el 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que es premiador, que recompensan a los que le buscan. Así que, hermano, es necesario tener fe. Cuando nosotros entonces escuchamos a Dios, escuchamos su palabra, el primer punto, la palabra de Dios trae fe a nuestros corazones. Y dice la palabra, ¿no es cierto?, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No solamente la fe salvífica, cuando nosotros conocemos al Señor, pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios en la Escritura, cuando la leemos, el Señor nos da dirección. Podemos, ¿no es cierto?, escuchar y ser transformados en nuestra vida por la fe. ¿Sabe qué? La fe, me atrevería a decir que es el pecado más grande de la humanidad. El pecado más grande y la raíz de todos los pecados. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Los que no creen ya han sido condenados. Es importante creerle a Dios. Es importante escudriñar su palabra. ¿Cuánto tiempo estamos escuchando la voz de Dios? ¿Qué mensajes estamos escuchando nosotros a diario para mantenernos en línea? Yo creo que si es que Abraham se mantuvo tan fuerte en su camino de fe, fue porque él atesoró esa palabra y Dios se le siguió revelando y él caminó en fe. La palabra que él escuchó produjo tal fe en su corazón que él fue transformado y vivió una vida con Dios. En Romanos 1:19 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Otro aspecto que yo veo interesante en la vida de Abraham y que se nos dice acá en este relato en Hebreo, y es este principio, obedecer a Dios. No solamente basta con escuchar la voz de Dios, creemos, pero también obedecemos. También obedecemos.
Acá dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes cuántos años tuvo Abraham cuando comenzó su camino de fe? 77 años. 77 años tenía. Es interesante acá que cuando él oye la voz de Dios, él obedece. Y esto me llama la atención acá porque dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, se le fue prometido un lugar y salió sin saber a dónde iba. Nuestros misioneros, Sebastián y Pía, tal vez vieron información previa, tuvieron una capacitación misionera antes de ir a Montenegro, pero ellos no sabían dónde iban en realidad. No conocían. Tomaron un paso de fe como Abraham. Y gloria a Dios, nosotros somos parte también y colaboramos con ellos en la extensión del reino de Dios, ¿no es cierto? Desde Santiago de Chile a las naciones, a Montenegro. Y creo que Dios quiere mucho más para nosotros. Que soñemos, que comencemos a soñar con la evangelización local, la plantación de iglesias aquí en la región metropolitana, en regiones hacia afuera. Un paréntesis. Estamos tomando un curso con algunos hermanos del Ministerio de Misiones llamado SUME. Y como dicen los jóvenes, nos está volando la cabeza, ¿cierto? Animados y soñando con la evangelización, con la plantación de iglesia, maravilloso. Así que voy a usar una palabra, no se enojen, ¿eh? Vamos a estar dando jugo acá, seguido en relación a motivar al evangelismo, a la evangelización, a las misiones, con estos hermanos. Bueno, como decía, Abraham a los 75 años, entonces comienza este camino de fe con Dios. Pero él no conocía dónde iba. Él no conocía. ¿Sabe qué? Esto me habla de que este Abraham no hizo sus anclas, ¿no es cierto?, en aquel lugar donde él estaba. No se aferró, ¿no es cierto?, a lo conocido y a lo estable, a lo que, ¿no es cierto?, yo conozco, a lo que yo sé, pero él dijo, wow, voy a ir. No sé a dónde voy, pero voy a ir. Un día escuché a un misionero decir, el lugar donde Dios me envíe es el lugar más seguro. Si me envía a un lugar de guerra, de conflicto, ese es el lugar más seguro para mí. Porque estar fuera de su plan, de su voluntad, es lo inseguro. ¿Están de acuerdo? Es así, ¿cierto? Pero es difícil, es complicado cuando Dios te dice literalmente, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y entonces tomar las mochilas y nos vamos. Me acuerdo cuando Sebastián y Pía ya se estaban yendo y ellos escribieron en esa primera carta de noticias y lo dijeron, es increíble que en estos años habíamos acumulado tantos bienes, teníamos una casa y que nuestra vida ahora caen en 3 maletas. En 3 maletas. Cuando se van, ¿no es cierto?, con sus 2 pequeños a Montenegro. Muchas veces queremos entender todo el plan de Dios antes de tomar una decisión, pero nuestra responsabilidad no es entender completamente el plan de Dios, sino entender rápidamente. Cuando Dios te diga algo, hermano, no te pongas a cuestionar, a pensar, a sacar sumas. Obedece. Obedécele a Dios. Cuando nos ponemos a cuestionar, cuando nos podemos a sacar cuenta, ¿sabes qué? Es peligroso. Nos podemos asentar como esta generación en Sinar, refiriéndome, ¿no es cierto?, a estos hombres de la Torre de Babel. Y obedecer a Dios sabe que trae riesgos. Trae riesgos. ¿Qué riesgos estamos tomando con el
tomando nosotros con el fin de ver la gloria de Dios difundida aquí en Santiago, en regiones y entre las naciones? ¿Qué riesgo estamos tomando? ¿Qué riesgo estamos tomando en lo personal y en lo colectivo como iglesia? ¿Qué riesgo estamos tomando? Obedecer a Dios. Tercer punto. Vivir como peregrinos en la tierra. Confesamos que somos extranjeros, anhelando una patria celestial. Interesante lo que dice acá este texto. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, escucha, obedece, se va a la tierra, pero Dios le había prometido esa tierra en la que estaba. Pero sabe, interesante que vivía como un extranjero igual. Vivía como un peregrino. Vivía no haciendo, ¿no es cierto?, anclando sus tiendas, ¿no es cierto?, poniendo las estacas tan profundas, sino que él vivía una vida pensando en que era un extranjero. Tal vez los hermanos que son extranjeros aquí en la congregación pueden entender tal vez mejor esto, ¿no es cierto? Donde tú sabes que aunque estás viviendo y llevas años y la sientes tal vez como tu casa, pero no es tu casa, ¿no es cierto? No es totalmente tu casa. Las cosas, tú sabes, pueden cambiar de la noche a la mañana. Y Abraham vivía así. Vivía no centrado en ese lugar. Se le había sido prometido, pero ¿sabe lo que dice acá? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Anhelaban una mejor, una celestial. La pregunta para mí es, Fabián, ¿tú estás haciendo tesoros, un reino acá en esta tierra? ¿Qué cosas estás haciendo, Fabián, hermanos, para poner principios que nos conduzcan y que pongan nuestra mirada en nuestra patria celestial? Porque podemos vivir anclados a este mundo. Podemos vivir amando las cosas de este mundo. Podemos vivir, ¿no es cierto?, identificándonos de tal manera con este mundo y que sabe que un día también podemos ser juzgados con este mundo. Debemos tener cuidado. Debemos ver que toda nuestra vida apunta, ¿no es cierto?, al reino de los cielos, que somos peregrinos, que somos, ¿no es cierto?, que este mundo es pasajero, que no nos pertenecen. Abraham y todos estos hombres tenían la mirada puesta en lo celestial. El Señor me ayuda a mí, nos ayuda a nosotros a poner nuestra vista, nuestra mirada en las cosas de arriba. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Juan 2:15 dice, no améis al mundo, palabra del Señor Jesús, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Me dan permiso para tomar agüita? ¡Qué pica, ¿ah? ¡Qué pica les dio! ¡Qué fresquita esa agua! Ya van a poder tomar agua. Esperen un poquitito, ya me queda poco. Me quedan 7 puntos más. No se preocupe. No. Ahí estamos. Cuarto enfoque, entonces. Enfocados en la visión. Esperaba
murieron mirando de lejos. Versos 10 y 13 dice así: porque esperaba la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El 13: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe, hermano? Que el caminar con fe, el escuchar la voz de Dios, el obedecerle a Él nos da dirección y vivimos con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué vives? ¿Por qué hoy día estamos acá? Estos hombres en el Antiguo Testamento miraron y se extendieron, vivieron como peregrinos, como extranjeros, conquistaron reinos. El Señor les dio la victoria en distintos ámbitos, pero saben, seguían siendo extranjeros y mirando lo invisible. Eran personas de visión, personas que anhelaban una patria mejor, personas que anhelaban estar con su Dios y nosotros estar con nuestro Salvador Jesucristo. ¿No es cierto? No escuché ningún amén. Anhelaban estar con su Dios. En Colosenses 3, 1 al 3 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Habéis muerto? Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Me encanta esto, que está escondida en Cristo, en Dios, que hemos muerto y anhelamos estar con nuestro Salvador, con nuestro Señor. En 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, ¿qué cosas estamos mirando nosotros? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de la vida? Dios tuvo un plan en el principio y que fue, ¿no es cierto?, tener una relación con su creación, con el hombre y la mujer. Desobedecieron, pero Dios no dejó, ¿no es cierto?, ahí a su creación. Se proyectó y desde el Génesis al Apocalipsis tenemos un plan maravilloso. Un plan donde Dios ha querido tener una relación con su creación, con las personas, con las naciones. Escoge a Abraham, hace un pacto con Abraham. Y de ahí, ¿no es cierto?, todo un plan maravilloso y maestro, de donde en Abraham de sus lomos saldría, ¿no es cierto?, Israel, el Mesías, el prometido. De ¿no es cierto?, la iglesia a nosotros. Y un día estaremos, ¿no es cierto?, delante de la presencia de Dios. Me encanta la imagen que hay en Apocalipsis, donde dice que estaremos, ¿no es cierto?, delante del Cordero, personas de todo pueblo, tribu y nación, alabando al Cordero. ¿Sabes qué, hermano? Tú y yo somos parte de los propósitos globales de nuestro Señor. Y tú has sido llamado a tener una visión local y global y de extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos años vamos a vivir? No lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Somos bendecidos de vivir la vida que vivimos en Jesús y de ser considerados dentro de los propósitos de Dios para extender la gloria de Dios a las naciones. ¿No es maravilloso esto? El haber sido considerado. ¿No es maravilloso ser parte de la iglesia que sostiene a Sebastián y Pía y levantar sus brazos en la oración, orar por ellos, por sus hijos, para que Dios bendiga en la extensión del Evangelio en Montenegro? Y quizá que otros lugares vamos a ir y vamos a plantar iglesia y vamos a estar predicando desde este lugar. Hermano,
Dios tiene un propósito global y grande contigo, con su iglesia. Y nosotros somos parte de su iglesia. Y vivimos con puntería, vivimos con una visión en este mundo. No somos de este mundo, somos peregrinos. ¿Qué cosas son las que tú estás esperando? ¿Y qué visión te ha entregado nuestro Señor? Mantener la pureza, proteger el corazón, vigilancia. Otra cosa que veo aquí. Dice acá, verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. También Sara, ayuda idónea. Jóvenes, ustedes que son solteros todavía, esperen por la mujer correcta. Y tu hermana, sé esa mujer idónea como Sara, que espera fielmente, ¿no es cierto? Y que le cree a su Dios, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó. Aleluya. Había pasado su edad ya, ¿no es cierto?, para concebir, pero ocurrió un milagro. Porque Dios promete lo que cumple. Y fue fiel con Sara y con Abraham. En el 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreciendo a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvía a recibir. Más agüita ya. Ustedes no saben el calor que hay en este lugar. Acá me refiero. Les voy a sacar pica de nuevo. Mantener la pureza. Hermanos, en nuestro camino de fe vamos a ser probados. Nadie nos dijo que esto sería fácil. Nadie nos dijo. Estamos así en una gran lucha espiritual. Y Abraham no fue la excepción. Abraham fue probado y su fe fue purificada y fue madurando en su caminar con Dios. Hablamos de estos episodios cuando, ¿no es cierto?, él va y desciende en esta hambruna. Él debía quedarse, ¿no es cierto?, en la tierra que Dios le había dicho. Él va a Egipto con el rey Abimelech. Lo mismo. El rey Abimelech tiene un sueño donde el Señor le decía, no hagas ni tal, no te metas con Sara, es la mujer de mi profeta, si tú la tocas, tú y todos van a morir. Abimelech se despertó, lo mandó a llamar, le dice, ¿qué me hiciste? ¿Por qué no me dijiste que Sara era tu esposa? Era un hombre bendecido, recuerden que la bendición estaba con él. Pero él tenía temor, hizo esta concesión con Sara, ¿cierto? Que a los lugares donde iban, que dijera que era su hermana, porque sí, también era verdad, pero era su esposa. Media hermana. Y era su esposa. Y él, ¿no es cierto?, tenía temor de su pellejo. Pero acá tenemos ya Abraham con una fe tan robusta, con una fe tan grande en nuestro Señor. El Señor le dice, mira, ve y sacrifica a Isaac, tu unigénito. Yo cuando leo esto, wow, no dejo de estar en lágrimas, ¿sabes? Porque yo ahora soy padre y lo entiendo mejor que antes. Y no me puedo imaginar a Dios pidiéndome, ¿no es cierto?, que sacrifique a mi hijo. Y este Abraham va a 3 de camino, ¿no es cierto?, a sacrificar a su hijo.
Pero ¿sabe qué? Este pasaje también es revelador, porque Isaac era el hijo de la promesa. ¿Y sabe qué? Lo que dice este relato dice que él creía que Dios tenía todo el poder, la fe que tenía incluso de levantar de entre los muertos a su hijo, que en sentido figurado lo hizo. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que cuando Abraham estaba ahí con el cuchillo, Dios dice: ¡Ey, alto Abraham! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Ya he visto tu fe, he visto tu obediencia y que no me rehusaste a tu único hijo, a Isaac. No es necesario. Y ahí entonces había un cordero que era provisto para el sacrificio. ¿Sabe qué? Esta es una imagen profética de lo que iba a devenir. Es la vida de Abraham, ¿sabe? Jesucristo no rehusó su único hijo. Jesucristo dio a su hijo unigénito. Dios haría esto mismo y lo estaba revelando a Abraham, lo estaba mostrando y le estaba diciendo: ¿sabes lo que va a pasar, Abraham, en el futuro? Voy a redimir a mi creación porque les amo. Voy a entregar a mi único hijo. No es necesario que lo hagas. Has creído en mí. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu caminar de fe con Dios? Dios lo único que te pide es que le creas, que obedezcas. Dios ha provisto el sacrificio maravilloso para nosotros y no es necesario hacer más sacrificios, como se dijo acá, ¿no es cierto? Caminar de una manera, pagar con algo para hallar, encontrar el favor de Dios. No es necesario. El sacrificio perfecto ya ha sido dado. Lo último, la vida de victoria es la gloria de Dios. ¿Sabe qué? No todo se trata acerca de nosotros. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir contigo, o como dijo un extranjero, sinmigo. Conmigo o sinmigo. Lo va a cumplir el Señor. Él ha trazado un propósito eterno, un propósito global. Está en ti ser parte de Él. Dios te invita. Y se trata de Él, se trata de su gloria. Un día todos vamos a estar delante del Cordero alabándole, dando gloria, dando honra a quien vive por los siglos de los siglos. El que fue, el que es y el que ha de venir. Vamos a estar con nuestro amado Señor. Hoy día vemos oscuramente, ¿no es cierto?, como por un espejo, pero un día vamos a ver, como dijo el apóstol Pablo, cómo fuimos conocidos. Vamos a entender completamente el amor de Dios y su misericordia y cómo todo esto juega y calza para su gloria. Cuando Dios quiere gloria, exige gloria, Él lo puede exigir y merecer. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es amoroso, porque Él es eterno, porque es todopoderoso. Y Él lo puede exigir. Si Fabián viene aquí y quiere pleitesía y quiere gloria, usted dice: este es tonto, este es loco. Y están en toda la razón. Pero cuando Dios lo pide y lo exige, eso es lo más digno que el hombre y la mujer puede hacer. Con sus vidas llevar gloria y honra a Dios. El amor a Dios es gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Mis preguntas son: ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Aceptas la invitación de ser parte de los propósitos de Dios? Amén. ¿Qué cosas estás poniendo para poder tener una vista mirando, ¿no es cierto?, lo eterno, lo que no perece? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Qué estamos poniendo, ¿no es cierto?, ahí para que nuestras vidas no pierdan el rumbo y la dirección? Hermano, pónelo, porque son tiempos difíciles. Son tiempos donde nuestra fe, ¿no es cierto?, está siendo probada más y más. Donde hay mucha incredulidad.
Pero Dios nos está diciendo, te invito a caminar con fe nuevamente. Te invito a seguirme, te invito a confiar en mí, te invito a vivir los milagros que vivieron estos hombres de fe, estos héroes de fe. Vamos a orar. Señor, estamos acá. Estamos acá para reconocer que tú eres el Dios de propósito y el Dios de propósito global. Que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de la gloria, el Dios amoroso que nos ha llamado a ser parte de sus propósitos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Abraham. Gracias, Señor, por este hombre que su fe le fue contada por justicia. Y a nosotros igual ahora nuestra fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, perdónanos si hemos vivido en incredulidad. Perdónanos por nuestra falta de fe. Pero hoy día venimos a ti a decirte, Señor, danos fe. Señor, queremos comenzar de nuevo contigo. Queremos confiar completamente en ti todas las áreas de nuestra vida. Queremos hacer un compromiso de escuchar, de leer tu palabra, de escuchar tu voz. Queremos hacer un compromiso nuevamente de obedecer a lo que tú dices. Queremos, Señor, hacer un compromiso de vivir como peregrinos y no hacer de esta vida la vida mejor y anhelada para nosotros. Queremos anhelar la vida eterna y lo que viene por delante para nosotros. Hacemos un compromiso, Dios, a vivir, Señor, en sumisión a ti, a vivir, sí, con una visión, Señor, puesta en ti, a vivir, Señor, para tu gloria, para tus propósitos. Hacemos un compromiso, Señor, como iglesia, para vivir en tus propósitos y así que tu gloria alcance a más personas en este Santiago, en comunas de nuestra Santiago, en regiones de este país y así, Señor, hasta los confines de la tierra. Oh Dios, queremos, Señor, volver a soñar en ti. Queremos soñar, Señor, en la plantación de iglesia. Queremos, Señor, extendernos mucho más, Señor, de donde nuestros ojos pueden ver, Dios. Queremos, Señor, tener una ambición santa por ti. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hace una obra en nuestros corazones hoy día maravillosa, transformadora, Señor, de dentro hacia afuera, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano.